Hola, ¿qué tal, maestra? ¿Cómo está? Espero que esté muy bien. Soy José Luis Shibuel Pérez. Soy alumno en la Facultad de Derecho de la UAP y yo voy a tocar un tema social que existen problemáticas y ventajas. El tema es escuelas públicas y privadas en todos los niveles. Para empezar, pues, como lo menciona la Constitución, cada uno del individuo, cada uno del ciudadano en México tenemos el derecho al estudiar, del estudio. Y pues es algo muy importante porque pues es como empezamos a tener conocimiento, es como empezamos a aprender, eh, aprender a leer, aprender a escribir, aprender los colores, aprender a tener conocimiento. Entonces voy a abordar uno por uno los niveles educativos en el sistema educativo y voy a tocar puntos de vista, tanto ventajas como desventajas, situaciones, problemáticas, etcétera. Voy a abordar todo tipo de situaciones que se puedan presentar y que pues tiene que ver con situaciones sociales en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Y voy a hablar de eso. Vamos a empezar con el nivel básico, el nivel educativo básico que se conforma de pues del kinder, preescolar, la primaria, secundaria. Y como ya mencioné hace un momento, es muy importante el estudiar, ya que así desde pequeños, vamos preparándonos para tener habilidades, para tener conocimientos, para poder tener las herramientas de cómo vivir en una sociedad en la cual nos pide el saber, el tener conocimientos para poder trascender y poder ser alguien en la vida. En, en la parte del nivel básico, sabemos todos que eh, pues muchos alumnos entran, muchos jovencitos, muchos niños, niñas, van a sus padres, los inscriben a diferente tipo de escuelas. Tanto puede ser como una escuela pública o una escuela privada. En la escuela pública eh, hay ciertas ventajas, ya que la mayoría de las escuelas públicas eh, te piden sí pagar la inscripción. Bueno, el padre de familia le pide pagar la inscripción de su hijo, del niño, de la niña que va a estudiar eh, el preescolar, la primaria, secundaria, y le pide una inscripción cada año, pues en donde van a entrar pues a una escuela, ¿no? En una escuela que está conformada por salones, que está conformada por estructuras. Pueden ser diferente tipo de inmobiliario, la mayoría es concreto, pero muchas de las veces, hablando específicamente en escuelas públicas, suelen ser a veces de material de escasos recursos, como, no sé, salones hechos por láminas, por madera, por pedazos de, no sé, de cartón o de algún otro material en el cual pues no es muy digamos, no puede el alumno o el niño tener la facilidad o tener una mejor
calidad estudiantil, una mejor calidad de un mejor infraestructura en un salón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una escuela primaria, secundaria o preescolar, hablando de esas escuelas que tienen una infraestructura en la cual pues es escaso, o sea, tienen escasos recursos, aquellas escuelas, pues llegan momentos de lluvia, ¿no? En donde los alumnos van a estudiar, pero empieza a gotear dentro del salón por el agua, se empieza a inundar tal vez el salón por también falta de mantenimiento en el drenaje, porque hay un problema en el drenaje, o mismo ni siquiera a veces en municipios rurales, lejanos, en pueblos, etcétera, pues no hay mucho drenaje que digamos, o no hay tuberías como en la ciudad. Entonces, me refiero a esto porque es un problema en el cual muchos de los niños, incluso por esos problemas, pues dejan de estudiar, ¿no? En municipios, en pueblos, en lugares de escasos recursos. ¿Por qué? Porque hay falta de recursos de mantenimiento para la escuela, no tiene una infraestructura adecuada para los alumnos aquellas escuelas, y aparte muchos, no digo que todos, pero muchos municipios en juntas auxiliares, en pueblos que tienen pues un ayuntamiento, una autoridad, las autoridades muchas de las veces no apoyan, no dan recursos a las escuelas para, para construir, ¿no? Para tener una mejor infraestructura en las escuelas. Pero también muchas de las veces pues sí, a veces tal vez el gobierno no es que no quiera dar, tal vez también el propio ayuntamiento de esos pueblos o de esos ayuntamientos de en municipios pues no tengan los recursos porque no les llegan o porque el gobierno federal no se los proporciona, etcétera. Bueno, ese es otro tema. Entonces todo eso influye en la educación del niño. Creo que desde pequeños, jóvenes, adultos, deberíamos de tener una mejor, pues todos tener una mejor calidad en infraestructura, en, en todos los servicios que debe de requerir pues un joven, un niño, en todos los niveles educativos. Ya que así, teniendo una infraestructura, teniendo todos los servicios adecuados para proveer que el alumno esté bien y así pueda estudiar mejor y así pueda seguir estudiando, pues es muy importante eso. También, por otro lado, tener maestros capacitados, tener maestros que tengan el sentido de humanismo, que tengan el conocimiento adecuado para darles las herramientas a los alumnos. Tener mucho de la parte eh, del maestro capacitado es muy importante para que el alumno tenga los mejores conocimientos, tenga la mejor preparación posible. También parte de estas problemáticas es que ayuntamientos, gobierno federal, local, estatal, de verdad tengan
tengan los recursos necesarios para entregar a cada una de las escuelas públicas específicamente los recursos necesarios para construir una buena escuela que tenga todos los servicios adecuados para que el alumno no tenga problemas y no afecte su rendimiento académico. Eso es muy muy importante. También cabe mencionar que a muchas de las veces eh, pues hay mucha inseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas de las veces las escuelas públicas están en lugares, en todos los lugares de la República básicamente, en todos los lugares de México, pero abundan más escuelas públicas en delegaciones, en colonias, en lugares de escasos recursos. Y con esto quiero decir que en muchos lugares existe pues la delincuencia, la inseguridad, el pues robar a los niños, en secuestrarlos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en las escuelas mmm, puede pasar esto en públicas y privadas, o sea, no solamente en públicas, puede también pasar en públicas, pero sí es muy importante la seguridad que el gobierno y que también las mismas autoridades de cada institución y escuelas, o sea, en las escuelas, directores, maestros, tengan la, la parte, la forma de obtener la mayor seguridad posible para los alumnos, específicamente para los niños y jóvenes también, porque hay un problema de inseguridad, ya que actualmente y desde hace muchos años, pues a veces fuera de las escuelas, cuando salen los niños de la primaria, de la secundaria y esperan a sus padres para que los vayan a dejar a sus casas, o simplemente el hecho de que hay niños o jóvenes que van solos a las escuelas y aparte viven lejos los niños, entonces, y jóvenes. Entonces, dedicar mucho tiempo y tomar muy en cuenta los maestros y autoridades, observar ese tema que es muy muy importante, porque la seguridad de un alumno, más allá que es un alumno, es una persona. Y entonces tener un sistema de seguridad, cámaras de seguridad en todas las escuelas públicas y privadas, afuera y dentro de la escuela, tener, para así tener monitoreados a todos los alumnos que llegan desde temprano y hasta cuando salen. Y así pues poder prevenir muchas cosas. También los maestros y directores tener mucho en consideración la vigilancia, la educación, eh, el cuidar a los alumnos es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, como comento en nivel básico, secundaria y primaria, pues existen muchos factores también, en la cual, pues en la escuela pública, por ejemplo, eh, la mayoría de las personas son de escasos recursos, son de economía baja, media,
En cuanto a las escuelas privadas, son de una economía media alta o alta. ¿Qué podemos decir de algunas ventajas y desventajas? Ventajas en la privada es que porque el alumno o el padre paga una colegiatura mensual, paga una inscripción, paga para tener servicios dentro de la escuela, muy aparte de libros, de materiales que les puedan pedir, pues pagan, digámoslo así, para que su hijo, el alumno, tenga el mejor servicio y la mejor atención posible. En cambio, en una pública, creo yo, a mi pensar, simplemente pues el alumno estudia, entra a una escuela pública, estudia, pero muchas de las veces, como toqué el tema hace un momento, pues hay mucha falta de servicios, ¿no? En las escuelas públicas, desde la infraestructura, desde que a veces no hay agua, no hay luz, eh, el material de las escuelas es muy, pues es de bajos recursos. En tanto la pública no lo es, porque en la privada no es así. En la privada tienen más dinero, tienen más recursos para que tengan una mejor infraestructura, tienen todos los servicios, tienen buena infraestructura, tienen internet, tienen eh, pues tienen agua, tienen luz, tienen todo lo básico, y aparte tienen hasta canchas deportivas, tienen computadoras, tienen herramientas que le ayudan más al alumno, pues incrementar su rendimiento. En cambio las públicas no la tienen. Pues si no tienen los servicios básicos, pues muchas de las veces no tienen internet, o si tienen internet es muy escaso, es muy baja la señal, es muy ineficiente el servicio. Entonces hace que baje el rendimiento de un alumno de primaria, de secundaria, que actualmente pues todo trabajo, toda escuela o todo sistema educativo actual, pues ya estamos en una etapa digital en donde ocupamos la computadora, en donde usamos la herramienta del internet y computadora, pues para poder trabajar, hacer tareas, proyectos, actividades en la escuela. Y en la pública falta eso, está muy escaso esa parte, cosa que las autoridades, tanto directores de las escuelas públicas y autoridades gubernamentales de cada municipio, de cada localidad, deben apoyar esa parte de la infraestructura, de los servicios para el estudiante, para que no baje el rendimiento de un alumno, para que sigan estudiando. Muchas de las veces muchos estudiantes dejan de estudiar precisamente por eso. No hay recursos en la escuela y tampoco hay recursos en su casa o en su familia, no hay dinero, no hay trabajo. Muchas de las veces muchos alumnos, muchos jóvenes dejan de estudiar porque sus padres ya no tienen dinero, ya no tienen trabajo, eh, ya no tienen cómo solventar pues la educación de su hijo, y a veces se marchan o se van o ya no estudian por esa misma razón. Quieren seguir estudiando, pero a veces no, ya no pueden por esa situación. En cambio, a veces en una escuela privada, muchas de las veces, no digo que siempre sea, pero los alumnos tienen mayores ingresos, sus padres trabajan pues en buenos empleos, tienen recursos económicos en la cual les ayuda pues estar en ir a una escuela, en educarse.
entender pues mejor infraestructura, como lo vuelvo a mencionar, mejores servicios, mejor calidad académica, cosa que en la pública a veces eso no sucede. En la pública pues a veces también otra situación o problemática es que, bueno, esto también puede pasar como la pública y la privada. Muchas de las veces pues los maestros también faltan mucho. No generalizo porque si hay maestros responsables, este, que aportan mucho a la educación del alumno, pero sí hay una un grupo, bueno, digamos, algunos maestros, no todos, faltan a clases, no van, o tal vez tengan algún problema, algún maestro se enferme, etcétera, ¿no? Por alguna razón falta, por alguna razón no asiste a clases para dar clase a sus alumnos. Entonces eso también es un problema porque baja el rendimiento del alumno por no tener clases, por no tener conocimientos. Entonces muchas de las veces eso se estanca, ¿no? Y el alumno se pierde y se distrae con alguna otra cosa que no sea información, que no sea conocimiento. Entonces es muy importante este punto, tanto escuelas públicas como privadas, que los maestros eh, busquen siempre la manera. Yo sé que somos humanos, todos tenemos pues esa situación de enfermarnos, de que puede ocurrir algún accidente con un familiar, con uno mismo, este, o suceda algo que uno pues no espera y de momento uno no puede acudir a la escuela a dar clases. Sí, entiendo eso y es justificable porque a todos nos puede pasar eso, pero a esa parte de maestros o a ese grupo de maestros a los que yo estoy mencionando, es que sí hay muchos maestros que he conocido realmente y he sabido que solamente van a dar clases, por cobrar un salario. Entonces eso no está bien porque creo que un maestro es una parte vital, importantísima de un alumno. Si el maestro no le aporta el mayor conocimiento, la mayor responsabilidad a un alumno, pues el alumno se pierde, el alumno no tiene los conocimientos adecuados para hacer, para, para poder eh, pues sobrevivir en esta vida, ¿no? Entonces los maestros de la manera más atenta es importante que tomen en cuenta en que les den clases a los alumnos, en que aporten el mayor conocimiento que tienen, se lo entreguen al alumno para que el alumno crezca, tenga herramientas, tenga conocimientos. Y es una parte importante en la vida y en el desarrollo de un alumno. En la parte de eh, nivel medio superior, bachilleres, preparatorias, pues básicamente estoy hablando de lo mismo. Eh, Pueden ser situaciones de servicios, de mayor educación, de las escuelas privadas, creo yo, a mi parecer, es, como lo volví a mencionar anteriormente, es como un hospital. En un hospital público, en un hospital privado, pongo un ejemplo, van a atender mejor a un paciente que pague por el servicio médico
a que atiendan a una persona de un hospital público en la cual va a esperar horas, va a esperar meses, incluso años para que atiendan al paciente porque está enfermo, porque le pasa esto y el médico no lo atiende o el mismo sistema médico no lo atiende. Entonces, básicamente, mi ejemplo es que una escuela privada está pagando por mejores servicios al alumno y la escuela pública sí está pagando, o sea, vuelvo a repetir, sí paga una inscripción, a veces colegiaturas o a veces simplemente inscripción y materiales escolares, etcétera. Pero ese pago único a veces no les da o no les proporciona los servicios adecuados, no les proporciona los conocimientos adecuados. Simplemente, a mi punto de vista, no digo que todas las escuelas públicas sean así. Pienso yo que hay escuelas públicas que de verdad los maestros enseñan realmente bien a los alumnos y salen preparados los alumnos. Pero muchas de las veces, específicamente por la situación de falta de recursos, pues muchas de las veces a los alumnos no se les atiende, no se les da un servicio adecuado. Entonces, cuando no se les da un servicio adecuado al alumno, su rendimiento académico baja, reprueban materias y pues a veces salen de la escuela por falta de recursos propios de su familia, sus padres que no tienen y falta de recursos que no tiene la misma escuela pública. En cambio, la escuela privada pagan por esos servicios para que sea atendido de mejor manera al alumno. Entonces crece su rendimiento, ayuda a que se siga formando el alumno y esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, la parte de, pues de pagar dinero, de pagar un servicio para tener mejor calidad. Pero en el otro lado no pagas o medio pagas nada más una inscripción, por ejemplo, y medio te atiendo y medio tengo recursos y medio no te hago caso alumno, es un problema, es un verdadero problema. Creo que ahí deberían, en las escuelas públicas, debería creo que, bueno, ya hay becas para alumnos del, para alumnos, que están estudiando, se les proporciona, el gobierno les da unas becas, tengo entendido, pero creo que no es lo suficiente. Creo que más allá de darles dinero a los alumnos, creo que el gobierno debería de ir a cada ir a acudir a cada escuela pública y ver las necesidades que tienen para poder así poco a poco ir apoyando y entregando recursos para poder tener una mejor infraestructura, mejores servicios, una mejor calidad de servicio en todas las escuelas públicas. Que el gobierno y que las autoridades se encarguen de eso para que no estanquen la vida estudiantil de un alumno y pues puedan desarrollarse, puedan seguir estudiando. Porque sí es una parte muy importante esa situación. Muchas de las veces pues en las universidades también pasa lo mismo. En este caso la universidad es la parte, pues es el nivel superior, es el nivel en el cual tú ya te estás formando como estudiante, sí, pero ya para poder desarrollar esas habilidades afuera, para poder ejercer esos conocimientos que ya aprendiste de todos los niveles, básico, medio y ahorita superior, ya en el ámbito laboral. Es una forma, en un estudiante universitario es la parte en donde se está formando un alumno para poder desarrollar sus habilidades en el ámbito laboral.
eh, hay universidades públicas, hay universidades privadas, pero hay más privadas que públicas. En las universidades públicas, eh, como lo comento, ya es un nivel superior, ya es un nivel en el cual el alumno se está preparando para alcanzar el objetivo, para desarrollarse en una licenciatura, en una ingeniería, en donde va a afrontar y donde va a desarrollarse para obtener el mejor conocimiento y poder laborar en cualquier empresa o institución. Pero dentro de la universidad, tanto pública como privada, pues padece una situación. Pues en la pública, por ejemplo, como comento, el alumno debe de tener las herramientas y los conocimientos adecuados y los materiales adecuados para poder desarrollar su conocimiento. Un ejemplo, muchas de las veces en las universidades públicas no tienen el material adecuado. No sé, por ejemplo, en un alumno quiere ser químico, ¿no? Quiere ser biólogo, quiere ser científico, pero muchas de las universidades públicas que no tienen muchos recursos no tienen todavía aún esa tecnología, esas herramientas, no tienen un laboratorio para que el alumno pueda desarrollar y aprender las habilidades que le está enseñando o que le va a enseñar un maestro. Entonces, también parte de lo mismo. En una universidad pública falta muchos recursos, mucha infraestructura para poder tener las herramientas y poder pues desarrollar totalmente el potencial de cada alumno universitario. En cambio, una universidad privada, pues básicamente partiendo de lo mismo, está un alumno pagando una colegiatura mensual, una inscripción, en donde tú estás pagando por un mejor servicio, en donde tú estás pagando por tener el mejor servicio de calidad, por tener una mayor tener el material adecuado, las instalaciones adecuadas para poder desarrollar sus conocimientos. Muy aparte también, bueno, dentro de pues una escuela, una universidad pública, perdón, privada, pues es muy independiente de tener las aulas de salón de clases, laboratorios, salones de cómputo, etcétera. Incluso ya tienen albercas, tienen gimnasios, tienen eh, tienen una ciudad universitaria, que también una universidad pública lo puede tener, no digo que no, pero son muy pocas las universidades públicas que tienen esas herramientas o que tienen esa infraestructura, que tienen gimnasios, que tienen canchas deportivas, que tienen albercas. Tanto generalmente las escuelas universitarias públicas no lo tienen, tienen solamente lo básico, aulas de clases, salones, eh, pues todo, digamos, lo básico para poder desarrollar al alumno y brindarle los mejores conocimientos. En cambio, pues una escuela privada tiene esa parte, pagan más dinero, cada alumno paga más dinero para obtener mejores servicios, mejor calidad educativa, mejor calidad estudiantil en todo ámbito de nivel superior. Obviamente también tiene que ver mucho esto lo económico, ¿no? Obviamente hablando en el país de México,
pues no todos contamos con recursos en la cual podamos estudiar. Bueno, una gran parte en México, pues no tenemos los recursos económicos para poder estudiar en una universidad privada, ya que sus colegiaturas, inscripciones, sus precios, sus costos son muy elevados y muchos alumnos pues no pueden entrar porque no pueden pagar eso, esas colegiaturas, esas inscripciones altas. En cambio, una escuela pública, una universidad pública tiene más facilidad, son menos menos costosas, son más fáciles de acceder, eh, y en muchas de las veces, muchas escuelas públicas, mm, entras entras a estudiar sin hacer un examen de admisión. Sí hay otras universidades, hablando sí hay otras universidades públicas como la UAP, en donde es una ciudad universitaria, es una institución de las mejores del país, en donde el alumno debe de entrar por medio de un examen de admisión, porque la demanda que tiene la universidad es muy alta y todos los jóvenes quieren estudiar en la UAP, en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Porque es demandante, porque tiene la mayoría de las carreras, tiene nuevas licenciaturas, ingenierías, etcétera, y tiene todas las herramientas, tiene todos los materiales, tiene todo para poder desarrollar de mejor manera a un alumno. En cambio hay unas universidades públicas en donde no tienen esos recursos, en donde les faltan recursos, en donde tienen solamente lo más básico. En cambio las privadas son costosas, son caras, pero tienen esos equipos, esas herramientas, esa forma de poder desarrollarse mucho mejor. Tienen muchas de las veces, muchas universidades privadas tienen la forma de poder, de que un alumno pueda ir y estudiar en el extranjero, es decir, un intercambio. Y eso hace que el alumno, estudiando en el extranjero, pueda desarrollar mejor aún más sus habilidades, sus conocimientos, que su mente sea mejor, que su mente se abra más, que tenga mejor conocimiento y mejor capacidad de realizar, eh, y aprender cualquier conocimiento. En cambio las públicas, muy pocas tienen esa parte de un intercambio al extranjero, de un alumno que quiere estudiar en el extranjero, que sea un intercambio. Muy pocas la tienen. La UAB la tiene, pero hay muy pocas universidades públicas que no la tienen. Solamente estudias en la universidad en la cual te inscribiste, en una escuela pública. Entonces esa es la ventaja que tiene la privada y algunas que otras públicas. En específicamente la universidad privada tiene esos convenios con otras universidades del extranjero, en Estados Unidos, en Canadá o algún otro país, en donde pueda ir el alumno a estudiar y poder desarrollarse mejor y poder incrementar su conocimiento y habilidades en otro país. Eso es extremadamente bueno para un alumno. Aparte, bueno, tocando el punto de la parte social, económica, de la parte de muchos alumnos, en la cual existen muchos problemas
Esto puede pasar tanto como en una universidad pública y una universidad privada. Pero estadísticamente esto pasa más pues en una escuela pública, en escuelas públicas, desde primaria, secundaria, todos los niveles educativos, bachiller, universitario. Pues a veces muchos jóvenes no pretenden dejar de estudiar. Creo que la mayoría quiere estudiar, quiere prepararse, quiere ser alguien en la vida, quiere tener una profesión, pero a veces, desgraciadamente, su vida, su economía, su falta de recursos no se los permite. Entonces a veces solamente, por ejemplo, por esas por esa falta de recursos o por algún problema social, problema familiar que tuvieron y que se les hizo eh, imposible el no seguir estudiando, pues deciden ya no estudiar, deciden trabajar, deciden, optan por laborar y dejan truncados sus estudios. Entonces, a veces no tienen la posibilidad de obtener un buen trabajo, de obtener, eh, pues sí, un buen trabajo que les pague bien. Y muchas de las veces, pues acaban trabajando en la calle o trabajando en labores que no les pagan bien porque se estancaron o porque dejaron de estudiar. Entonces, desgraciadamente en las empresas, en instituciones, para poder trabajar, la mayoría de las veces, como requisito, pues piden tener terminado la secundaria, tener terminado el bachiller, y muchos de estos jóvenes pues no la terminaron, entonces no tienen cómo demostrar que estudiaron porque ya no terminaron, ya no tuvieron el título de secundaria, no tuvieron el título de bachiller. Entonces no les permiten obtener, no les permite el sistema laboral, no les permite pues tener un trabajo, digamos, buen pagado o un trabajo en donde puedan entrar en alguna empresa, en alguna institución. Entonces se dedican a laborar pues en oficios donde pues no necesitan documentos, en donde simplemente eh, su recurso o el oficio que se les pide es pues mm, pues tener lo primordial, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, pues muchas de las veces, pues para ser un comerciante, para ser un vendedor, para a lo mejor aprender un oficio o para aprender a lo mejor a emprender un pequeño negocio, pues no necesitas documentos que te pide el sistema laboral. Entonces, pero muchas de las veces muchos jóvenes, porque no los apoyaron sus papás, porque tuvieron un problema económico tan fuerte que no siguieron estudiando, pues deciden encontrar cualquier trabajo para poder subsistir en la vida, para poder sobrevivir, para poder comer, para poder ganar dinero. Y es un problema grave. Y creo que mi punto de vista es que los jóvenes sigan estudiando, que los jóvenes sigan preparando, que las autoridades y los gobiernos les permitan, aun yo sé que yo sé que a mi punto de vista, yo sé que por alguna situación dejaron de estudiar, más no fue al propósito. A lo mejor hay algunos casos sí, pero algunos no, que quieren seguir estudiando, pero por alguna razón ya no pudieron. Entonces,
Mi punto de vista es que el gobierno y que las mismas escuelas les permitan otra vez seguir estudiando a estos jóvenes, pas pese al tiempo que haya pasado, no importa, que sigan estudiando, que sigan preparándose para obtener un buen trabajo, para tener un mejor conocimiento y, y que las empresas, instituciones, escuelas no le cierran las puertas a jóvenes o adultos que quieren seguir estudiando. Porque también por eso creo yo combatimos otro tema. El tema es que combatimos el hecho de que muchos jóvenes también al dejar de estudiar toman otras decisiones eh, en la cual los orilla a pues a tomar otros rumbos, a tomar otra forma, a tomar otro tipo de vida que no está bien. Ya sean adicciones, adicciones en las drogas, en el alcohol, o también pueden caer en la delincuencia. Muchos jóvenes, muchas personas jóvenes y adultos que ya no siguieron estudiando, muchos jóvenes y personas así, adultas, etcétera, pues son los que están en la calle y en todos lados, son los que están robando, son los que están secuestrando, son los que están vendiendo drogas, son los que están eh, cometiendo delitos, etcétera. Entonces, hagamos esto una forma de tener conciencia en la cual dejemos autoridades y escuelas públicas y privadas, dejemos a veces de tener los prejuicios, a veces de tener ese mal pensamiento, esa, por así, por así decirlo, eh, discriminación también, rechazo de aquellas personas que no tienen dinero, que no tienen recursos para seguir estudiando. Démosle autoridades gubernamentales, sistema educativo, escuelas privadas y escuelas públicas, démosle una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad a todos los alumnos, perdón, a todos los jóvenes y adultos que ya no siguieron estudiando. Que si no tienen el acta de nacimiento, que si no tienen los requisitos para entrar a la escuela, para retomar sus estudios, que no tienen este título, que no tienen este documento. Ok, sí, es importante todos esos documentos, todos esos trámites. Pero veámoslo del lado humano. Démosle la oportunidad a un joven que si no tiene esos documentos, una INE, una CURP, un acta de nacimiento, comprobante de domicilio, etcétera, 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 no importa, a mi parecer. Démosle la oportunidad de que entre a estudiar, de que siga preparándose y así poder prevenir y poder bajar ese margen de aquellas personas que son delincuentes, porque estoy seguro que muchos delincuentes y muchas personas que cometen delitos son aquellas personas que dejaron de estudiar, son aquellas personas que no les dieron una oportunidad de seguir estudiando, son aquellas personas que por falta de recursos ya no pudieron seguir estudiando, que por algún problema que tuvieron en su familia, pérdidas familiares, pérdida económica, rechazo, etcétera, etcétera, se estancaron. Dejemos de pensar, dejemos de pensar en que
¿En qué vamos a hacer con la delincuencia, con los delincuentes y todo eso? Hay que, hay que tomar acciones. Y esto puede ser que si nosotros como sociedad, como gobierno, como escuelas privadas y públicas, les damos una oportunidad a todas esas personas que no siguieron estudiando por alguna razón, estoy seguro que bajaría mucho el índice de delincuencia y de inseguridad que existe en México. Bajaría mucho el índice de inseguridad, de delitos, de robos, de secuestros, de cualquier delito. Porque muchos de los que lo cometen es porque no se prepararon, es porque no siguieron estudiando, es porque no les dieron otra oportunidad de estudiar. Entonces, hagamos conciencia y permitamos darles la oportunidad, gobierno, escuelas, a que se preparen los jóvenes, adultos, la edad que tengan, en seguir estudiando. También combatiremos, creo yo, con esto, combatiremos mucho la parte de las adicciones. En que si un estudiante estudia, en que si un joven estudia, estoy seguro que ya no tendría por qué pensar en drogarse, ya no tendría por qué pensar en alcoholizarse, ya no tendría por qué pensar en hacer daño a los demás. Entonces, este es el tema importante en el cual yo quise abordar, porque es una situación en el cual pues a veces no vemos y a veces no le damos importancia, pero creo yo que es un problema social, una situación que sí pasa en el país y en todos lados del mundo, en otros países del mundo también. Entonces, profesora, bueno, con esto termino. Quería yo tocar este tema que para mí es muy importante y este pues concienticemos esa parte, démosle la oportunidad a todos los jóvenes y adultos que la edad que tengan en seguir estudiando, en seguir en que sigan preparándose para que tengamos un mejor país, para que tengamos unos mexicanos mejor desarrollados, con mayor conocimiento, mayores habilidades y un futuro mejor. Gracias, profesora.